muchas gracias por guardaros el ratito. Y nada, hoy vamos directos al grano. Hoy está con nosotros Esther, terapeuta ocupacional, experta en un modelo de vida independiente en discapacidad intelectual, más o menos. ¿Así te parece bien? Sí, me parece bien. Vale, vida independiente de personas con discapacidad intelectual, que bueno, vamos a hablar un ratito con ella de cara a presentar la formación de vida independiente en personas con discapacidad para profesionales de la terapia ocupacional. Muchas gracias, Esther, por el ratito. Bienvenida. Bueno, muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Y nada, pues vamos a empezar, ¿vale? Básicamente yo te voy a hacer algunas preguntas que tengo preparadas para intentar saber un poco en qué consiste el papel del terapeuta ocupacional en un modelo de vida independiente, en la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual y al final dejamos un ratito por si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacer alguna pregunta. Como siempre lo grabamos y luego se lo enviamos a los asistentes que están inscritos y que no han podido entrar. Más o menos tardan una semana y también incluye un código de descuento para quien quiera hacer el curso, pues en ese mismo mail va un código de descuento para que puedan hacer el curso, ¿vale? Así que listo, vamos a ello. Cuéntanos un poco para introducirte un poco sobre tu trayectoria profesional, sobre cómo te especializaste en el modelo de vida independiente, en el trabajar con personas con discapacidad intelectual. Bueno, nada, lo primero, bienvenidos y bienvenidas a todas las que estáis. Yo no os veo, así que, bueno, espero que se me oiga bien e intentar ser clara, concisa y no ponerme muy nerviosa, porque esto para mí es como muy novedoso. Bueno, yo soy Esther Sánchez y cómo me especialicé, yo puedo contar un poco lo que he venido haciendo, ¿no? Llevo ya 15 años dedicándome a la terapia ocupacional. Creo que como muchos de los terapeutas que salimos en el 2009, o al menos que yo recuerde, comenzamos un poco en la parte de tercera edad. Pero bueno, yo sentía que ese no era mi camino, no era mi lugar, entonces viví un tiempo en Irlanda, en donde pude trabajar con personas con discapacidad intelectual a través de un modelo muy diferente, que está un poco basado en lo que es la metodología Waldorf. Y ahí un poco empecé a ver lo que era la vida independiente, ¿no? La capacidad de decisión de las personas, cómo le daban su lugar, cómo el que marcaba el camino, ¿no? El que marcaba cómo hacer las cosas, el que tomaba las decisiones era la persona con discapacidad. Y bueno, pues a raíz de ahí sí que empecé un poco a especializarme en la parte de discapacidad intelectual. Luego tuve también la gran suerte de ir a Argentina y vivir varios años en Argentina, donde por supuesto aprendí un montón. He trabajado, bueno, como, no sé si todos los terapeutas ocupacionales, pero yo he tocado todos los palos. Era como, a ver cuál me gusta, cuál no me gusta, este me siento cómoda, este no. No sé si, yo creo que es algo positivo porque de todos los lugares puedes sacar conocimientos, aprendizajes y que puedes aplicar a otras áreas. Y bueno, en Argentina también pude trabajar mucho en discapacidad intelectual. De allí aprendí un montón. Creo que, lo comentaba antes contigo, creo que en Argentina los terapeutas ocupacionales tienen muchísimo que aportar. Y nada, y luego volví a España y el tiempo que he estado aquí, pues tuve la posibilidad de trabajar y de cierta manera crear, em, implementar, evaluar un programa o un proyecto de vida independiente para personas con inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera y bueno, hasta hoy en día. Así que ha sido un poco la trayectoria y creo que simplemente el hacer y el practicar y el ensayar y el equivocarme ha sido parte del aprendizaje de este camino. Un camino internacional, porque el intelectual de Totalmente, Irlanda y internacional Argentina. totalmente. Vale, bueno, está bien porque aprendes de otras culturas, aprendes de otras maneras de trabajar y siempre es enriquecedor, siempre. Y además, estoy de acuerdo contigo, en Latinoamérica creo que la terapia ocupacional tiene otro nivel y tenemos mucho que aprender de allí. Vale, pues centrarnos un poquito más en la vida independiente, desde tu experiencia, desde esa experiencia que contabas. ¿Por qué crees que es? Porque es un modelo que, aunque en nuestro país se oye de vez en cuando, se dice algo de él, yo creo, y corrígeme si me equivoco, que está un poco en pañales, o al menos en la idea en la que, comparándonos con otros países en lo que sería el modelo de vida independiente como tal. Entonces, ¿por qué crees que es importante que hablemos de vida independiente en personas con discapacidad intelectual, sobre todo desde la perspectiva de la terapia ocupacional? ¿Por qué es importante que hablemos de ello y que nos metamos ahí?
A ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Todo terapeuta ocupacional creo que es cuando nos enseñan, y espero que haya mejorado mucho la enseñanza en las universidades, te enseñan un poco que tu objetivo con respecto a las personas con las que trabajas es que alcancen una independencia, ¿no? Una autonomía en todo, en toda su vida diaria, ¿no? Y, y eso en parte lo tenemos un poco en nuestro haber como profesionales, pero y es verdad que el movimiento de vida independiente que surge en Estados Unidos a finales de los 60, principios de los 70, y que seguimos hablando de él, ¿no? A pesar de que han pasado un montón de años, que abogaba por la desinstitucionalización, la desmedicalización, y que sí que es verdad que en discapacidad motriz ha tenido una gran potencia y se ha ido evolucionando mucho más y creciendo en esa línea, en discapacidad intelectual no tanto, ¿no? Es verdad que hoy en día sí que hay una mayor potencia, ¿no? Un posicionamiento, yo creo que tiene que ver también con los estigmas que ha habido, ¿no? Y el rol que se les ha posicionado, o sea, se les ha puesto a las personas con discapacidad intelectual, de no pueden decidir, no pueden tomar decisiones, se van a equivocar, ¿no? Y en este sentido, obviamente el terapeuta ocupacional tiene una labor fundamental, ¿no? Todos los profesionales que nos dedicamos al área social. Pero el terapeuta es que tiene intrínseco en su ser lo que es la independencia, ¿no? Y creo que también como terapeutas nos viene bien repensarnos en eso. Vale. Genial. Porque hemos hablado un poquito de lo importante que es o de lo necesario que es trabajar el modelo de vida independiente, pero puede ser, porque el nombre vida independiente a mí me parece, a mí por ejemplo me parece un nombre muy genérico, ¿no? Para un Sí. tipo de intervención. Si tuviéramos que, para los que no están familiarizados con el modelo, definir qué es exactamente el modelo de vida independiente, para la gente que no conoce en qué consiste, porque yo me acuerdo que preparando la formación, en la negociación que teníamos antes de la formación, en la que veíamos cuántas horas, el temario y tal, yo tuve que leer un poco sobre él para intentar encuadrar el temario, porque para mí, desde un terapeuta que se dedicó a la discapacidad intelectual, pero hace muchos años y que no la ha vuelto a tocar, para mí el modelo de vida independiente, yo no sabía si eran pisos tutelados, si eran un tipo de piso en concreto, si era ayudar a la persona con discapacidad simplemente a coger el autobús y ir al centro desde su casa. Entonces, yo no Mm. tenía en la cabeza claro lo que era el modelo de vida independiente y entiendo que como yo, otros muchos terapeutas que se dedican incluso a la discapacidad intelectual no lo vean como algo claro porque trabajan en centros ocupacionales o en otro tipo de servicios para discapacidad intelectual. Entonces, si tuviéramos que encuadrar y explicar un poquito qué es el modelo de vida independiente o la vida independiente, ¿cuáles serían los conceptos clave? ¿En qué consistiría? Vale, o sea, yo quiero matizar que yo obviamente voy a hablar desde mi experiencia y un poco desde mis valores y creencias, ¿no? Que creo que eso también cada uno a los diferentes modelos, diferentes teorías, inevitablemente la subjetividad entra en juego, ¿no? Y tus experiencias. Me hace gracia porque cuando hablábamos en la negociación yo te decía, yo piso tutelado no. Y es verdad que yo siempre he sido la idea de ir un poco más para allá, pero que la visión de la perfección no nos quite el camino, ni algo está bien o está mal, ¿no? Creo que todo es parte del proceso. Ahora, el proyecto, o sea, el modelo de vida independiente tiene que ver un poco con esto, ¿no? Siempre está el lema de yo quiero vivir, yo elijo cómo vivir, con quién vivir y dónde vivir, ¿no? Y eso implica un montón de cosas, no solamente el yo me tengo que independizar o vivir solo, que eso no es vida independiente, si tú no lo eliges tampoco, ¿no? Creo que tiene que haber una parte de decidir cómo vivir. Y hablando de centros ocupacionales, hablando de pisos tutelados, no tiene tanto que ver con lo que es, sino con la ideología, porque podemos hablar de lugares con una ideología no institucionalizada, ¿no? Y creo que hay que salir de ahí. Todos hemos trabajado y yo sigo trabajando en una entidad. O sea, si no fuéramos necesarios no existiríamos, pero creo que hay que repensarse en qué modelo estamos perpetuando y en cómo hacer que esa filosofía de que la persona decida, ¿no? Y que no pasa solamente por decidir que me voy a independizar o vivir solo, sino pasa por decidir en toda mi vida, ¿no? Decidir a lo mejor que a lo mejor no quiero acostarme a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde, decidir qué me quiero poner, decidir qué actividades de ocio quiero realizar, ¿no? Ese tipo de cosas que va más allá. De hecho, el modelo de vida independiente es un poco la base del modelo en el que estamos ahora, que es el modelo social y de derechos, ¿no? Y parte de eso, ¿no? De que pensamos en personas con derechos. Y hay un montón de derechos que están siendo vulnerados constantemente, ¿no?
Entonces, no es que yo esté en contra, por favor, o sea, sí, yo creo que hay un ideal mucho mejor que eso, ¿no? Y creo que se está en el camino y creo que se está haciendo por eso, pero que nos repensemos para que esos lugares en los que las personas acuden, a las que las personas van, en donde están, pasan su tiempo, pasan un montón de horas, em, intentemos que poquito a poco vayan transformándose en algo menos institucionalizado, ¿no? ¿vale? Como que va un poco desde ahí. Entonces, creo que la base está en, pues eso, que la persona pueda decidir y la capacidad de decisión, de autogestión, de esa autoestima, ¿no? De decidir y me puedo equivocar, es la base del modelo de vida independiente. Cómo, o sea, yo creo que tengo bastante claro cómo encaja la terapia ocupacional en todo esto, pero de una manera práctica, o sea, ¿qué es lo que hace el terapeuta ocupacional de manera práctica en un modelo de este tipo, en este tipo de modelo? Porque fíjate que a mí me pasa algo parecido. Nosotros es verdad que estamos especializados en la intervención en mayores y nuestro trabajo, por decirlo así, es ayudar a cambiar de un modelo basado en los servicios y un modelo sociosanitario a un modelo basado en derechos. Y muchas veces yo mismo, esto es una experiencia personal, pero cuando yo me veo formando a equipos o haciendo consultoría de equipos, eh, me pasan dos cosas. Primero, digo, joder, a veces más que un profesional de la salud parezco un filósofo o un abogado porque hablo de derechos y no me cuadra. Y luego, por otro lado, digo, joder, me cuadra muchísimo porque casi todo lo que yo cuento tiene que ver con la terapia ocupacional y son parte de los fundamentos teóricos de la terapia ocupacional. Pero eso es desde la teoría. Cuando lo vas a llevar a la práctica, ¿qué trabajo tiene que hacer un terapeuta ocupacional en un servicio que intenta buscar o potenciar un modelo de vida independiente? A ver, yo os cuento un poco de otra experiencia, ¿vale? Cuando yo estuve en la parte de creación, implementación, evaluación, ver un poco cómo se iba haciendo del servicio de vida independiente en el que estuve, que fui parte, ¿no? Em, yo creo que parte de un repensar constante. Primero, creo que la persona que tiene que decidir que quiere trabajar con un terapeuta ocupacional es la persona con discapacidad, no es la familia, no es el psicólogo que le atiende, no es, o sea, no. O sea, creo que con la información que tienen, el que tiene que decidir trabajar eso, porque partimos de una base muy básica. El terapeuta hace entrenamientos en las actividades de la vida diaria. Es como base, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en inteligencia límite o en discapacidad intelectual ligera se basaba mucho en las instrumentales, mucho manejo de dinero, el transporte público y demás. Yo he trabajado con personas que venían un poco empujadas por la familia, ¿no? Y dónde está la necesidad y dónde está la motivación. No estaba en la persona con discapacidad. Entonces, partiendo de esa base oye, mira, de verdad, que no, que la persona que tiene que querer que es ella, o sea, o él, ¿no? Que quiera venir y quiera trabajar y realmente su objetivo vital, o sea, quiere realmente trabajar esto. Entonces creo que hay una parte fundamental en la elección de la persona que quiere realmente hacer eso, ¿no? Que muchas veces, si nos ponemos a pensar, muchas veces no están ahí por elección propia. Entonces ya partiendo de eso, ya, y luego, por ejemplo, como un modelo, pues yo, por ejemplo, te pongo ejemplos claros que yo hacía, los informes que se hacían, ¿no? Yo parto de, si me echo la vista atrás de cuando empecé a trabajar, los informes los hacía yo y los compartía conmigo, con mis compañeras y poco más. Y yo ahora los informes que hacía de la evolución de la persona eran consensados con la persona. O sea, yo me sentaba con la persona, intentaba que los entendiera. ¿Te parece bien esto? ¿No te parece bien eso? Ahí ya hay un posicionamiento de la persona en la que no hay un ejercicio de poder, porque yo muchas veces me sentía como terapeuta ocupacional en estas enseñanzas de, a ver, partamos de la base de que yo he enseñado a planchar, cuando no plancho. O sea, ya estamos partiendo de una base de un ejercicio de poder. Estoy enseñando a alguien que considero que no sabe planchar. O sea, es que yo me río, pero es que me he visto y aquí seguro que hay gente que me ve que sabe que lo he hecho. Entonces, ostras, pues creo que como terapeutas nos tenemos que repensar en este tipo de cosas. En a lo mejor yo puedo enseñarte cosas o puedo acompañarte o puedo ver cómo facilitarte este aprendizaje y creo que tiene que ver con una facilitación del aprendizaje. No es que yo te vaya a entrenar a hacer algo. Yo te voy a facilitar que tú aprendas algo y puedo hacer, en el caso de la discapacidad intelectual, pues se trabaja mucho con la flexibilidad cognitiva, ¿no?
en cómo comprendo, interpreto, entiendo las cosas, ¿no? Obviamente si hay un problema de comunicación con todo lo que es la comunicación aumentativa alternativa, en el caso de necesitarlo. Em, pero bueno, creo que tiene que partir de una base o sea, yo he tenido muchos problemas en mi cabeza, de ostras, Esther, eres una terapeuta terrible, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y bueno, y creo que en la medida que se pueda, dar una posición en la que la persona pueda decir, esto no me gusta, esto quiero hacer, esto no quiero hacer. Y a veces pasa que en los lugares es sota, caballo y rey, y no tengo por qué, o sea, no hay una capacidad de elección, ¿no? Entonces, bueno, si entrenamos, ayudamos, acompañamos en las cosas que la persona quiere, yo creo, ¿no? Y creo que también una vez que esa persona tiene esa posición de motivación, de, oye, yo puedo, yo estoy queriendo, los resultados van a ser muchísimo mejores. O sea, es que eso está clarísimo. Sí, Te lo digo por experiencia, es que yo me he chocado que contra paredes, pero un montón de veces porque, y esto tienes que conseguirlo, y esto tienes que conseguirlo. Y era mío, era mi interés, no era el interés de la otra persona. Fíjate que son cosas totalmente diferentes porque yo trabajo en un área totalmente diferente, pero es que una de las cosas uno de los motivos de tener especial interés en tu formación es que es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros, pero llevado al mundo de la discapacidad. Entonces lo entendemos bastante bien. Yo creo que el que no se haya sentido mal terapeuta en algún momento es que no es terapeuta. O sea, yo creo que todos hemos pasado por esto. Y a Sí, mí, todo sí. esto que tú cuentas, a mí me lo enseñó un participante una vez que lo tengo grabado por normativa, en todo centro sociosanitario en España, sobre todo en centros de mayores y residenciales, pues hay que hacer el famoso plan de atención individualizado, que Ujú. además hay que renovarlo cada 6 meses. Para mí fue especialmente significativo cuando llevaba muchos años trabajando, muchísimos. Siempre se hacía igual, pues te reunías con tus compañeros, hacías el plan de atención y con eso tirabas. Bueno, se nos ocurrió que llegaba el momento, fíjate, ni siquiera que la persona participara, simplemente contarle lo que hayamos hecho. Y de las primeras experiencias que tuvimos fue pues de hacer un plan, le tengo en la cabeza, un plan de atención donde considerábamos que la persona tenía unas relaciones sociales deficientes o mejorables. Todos nuestros objetivos estaban enfocados a mejorar sus relaciones sociales. Fuimos después motivadísimos porque, claro, estábamos empezando a trabajar con un modelo basado en derechos, a contarle el plan de atención individualizado y lo que nos dijo la persona es, oye, me parece muy bien esto, pero yo no quiero relacionarme con nadie, a mí dejarme en paz y tranquilo. Y dije, hostia, Tal cual, tal cual. pues sí, y fue el primer aprendizaje grande de este modelo fue eso y lo tengo grabado. Ujú. La famosa autodeterminación, ¿no? Que es algo que se repite mucho, ese concepto de autodeterminación. ¿Cómo se trabaja la autodeterminación? ¿Cómo se trabaja la toma de decisiones? Yo suelo explicar que para poder tomar decisiones es mucho más fácil de lo que parece simplemente que tener opciones. Cuando nosotros reducimos las opciones, la gente no puede tomar decisiones porque solo puede hacer una cosa, la que le das. Entonces, si tú amplías en opciones, pues la gente puede tener una mayor autodeterminación. Pero desde el punto de vista de alguien que interviene con frecuencia o que ha intervenido en este tipo de población, ¿cómo potencias la autodeterminación de personas con discapacidad intelectual con intención de mejorar esa vida independiente? O sea, estoy súper de acuerdo en que creo que ya con que haya varias opciones, ya estás fomentando la autodeterminación. Creo que hay una base clara que es que partimos la mayoría de veces de personas, es verdad que cada vez la gente joven con discapacidad viene pues de familias con otro tipo de pensamiento, ¿no? Todo se evoluciona, son familias que pues han estado asesoradas, que han tenido una atención temprana mucho anterior que gente más mayor, ¿no? Pero muchas veces son personas que vienen muy dañadas, vienen desde pequeños, o sea, hay cosas que pasan de una forma muy curiosa, ¿no? Que viene gente de 40 años que la familia te dice, es que no hace las cosas o es que no elige. Claro, pero si tú has estado hasta los 40 años eligiendo por esa persona, ¿no? Diciendo que lo que esa persona elige no sirve, que va a estar mal, que es un error, que se va a equivocar. Muchas veces vienen personas muy dañadas, con una autoestima muy baja, entonces creo que la autodeterminación tiene que venir primero desde una autoestima, de decir que lo que tú digas es válido y está bien, y que igual que cualquier persona te puedes equivocar, porque también yo lo que he visto a lo largo de este tiempo es una tendencia en la que hay una exigencia brutal hacia las personas con discapacidad. O sea, es como discapacidad intelectual, es como tú te puedes independizar. Y a lo mejor solo sabes cocinarte arroz, no sabes planchar, limpias de manera regular,
pero no hay problema porque no tienes discapacidad. Ahora, una persona con discapacidad intelectual tiene que planchar perfecto, hacer la cama perfecta, o sea, hay una, que yo también lo entiendo, ¿eh? Que entiendo que hay muchísimo miedo, que se piensa que pues, son personas de cierta manera vulnerables de ciertas cosas, ¿no? Pero el nivel de exigencia que yo he ido viendo en las personas con discapacidad intelectual probablemente es mucho mayor que hacia las personas que no tienen discapacidad intelectual. Eso por una parte. Y otro, pues de toda esta historia vital, ¿no? Si tú desde pequeño, no solamente tu familia, tu contexto general, ¿no? Tú vas a la tienda y en vez de dejarte pagar, y esto yo lo he visto, ¿eh? Cuando he entrenado el manejo del dinero, te cogen el monedero, bueno, no, no pasa nada, te lo cojo yo. Entonces ya está diciendo, vale, tú no puedes, ¿no? Y eso parece una tontería, pero día tras día, a lo largo de tus 30 años, eso obviamente se está generando algo allí a nivel cognitivo, a nivel emocional muy fuerte, que a los 30 años no se va a revertir de un plumazo. Entonces, una de las cosas que yo siempre decía, que el modelo de vida independiente, que también está muy asociado, o la intervención desde la visión de la vida independiente, no está relacionado con personas de 30 años que se quieren independizar. O sea, que hay que trabajarlo desde los niños. Y era uno de mis objetivos cuando tenía el servicio. Era, por favor, que entre gente joven, muy, muy joven. De hecho, los chavales más jóvenes que he tenido creo que tenían 11 años. No sabía que eran tan jóvenes. Qué importante, ¿eh? Hay, Sí, hay una frase por ahí, hay un vídeo por internet que a mí me encanta de un psicólogo infantil. eh, si tú le dices a un niño que los Reyes Magos existen, se lo cree. Si tú le dices a un niño que Papá Noel existe, se lo cree. Y si tú le dices a un niño que el ratoncito Pérez existe, se lo cree. Si tú le dices a un niño que no puede hacer algo, también se lo va a creer. O si tú le dices a un niño que es tonto o como insulto al niño, se lo cree. Y me parece muy real. Igual que se cree en una sí, cosa, se sí, cree en otra. sí, Y eso sí. les limita, claro. Entonces, claro, la autodeterminación obviamente es algo muy complejo y que tiene que irse desarrollando desde que seas pequeño. Entonces, pues eso, a mí me encantaba que vinieran gente, familias o gente muy, muy joven, porque era como bien, ¿sabes? O sea, estamos a tiempo, estamos bien. eh, Luego no puedes pedir cosas que no ha ido desarrollando en este tiempo, ¿no? Que luego obviamente se van a revertir, se pueden cambiar, pero claro, llega momentos en los que no. Pero bueno, sí, obviamente la autodeterminación, pues eso, capacidad de elegir, yo creo que la información es muy importante, ¿no? No subestimar que informar, volver a informar, que puedan decidir, que puedan equivocarse, ¿no? Que pueda haber una consecuencia de esa equivocación, que no pasa nada, que a todo el mundo nos ha pasado. Yo me he tenido como, es que me acuerdo de casos muy complicados, ¿no? En los que yo sabía que le iba a cagar esa persona, pero vamos, bárbaro, o sea, mal, mal. Y por mucho que venga, yo te aconsejo, desde el consejo, ¿no? Yo te aconsejo, te acompaño, de verdad, ¿estás seguro? Por pros y contras, pros y contras. Pues nada, ¿qué pasó? Mal, mal durante varios meses hasta que, bueno, pues, jo, Esther, pues es verdad, tenías razón. Bueno, pues ya está. ¿Quién no le ha pasado eso en su vida? Pues a todos, ¿no? Sí, oye, aquí yo creo que es clave, y que era una de las siguientes preguntas que tenía, la familia. Porque yo creo que en todo esto es un factor relevante que puede ser o un gran potenciador o alguien que tire para atrás una intervención. Si hablamos de la autodeterminación, está vinculada siempre al miedo y al riesgo. No puede haber autodeterminación sin miedo y riesgo. Yo intento transmitirle a los alumnos siempre que piensen en el miedo o el riesgo que tuvieron sus padres cuando ellos tenían 2 años y por autodeterminación decidieron echarse a andar. No se les ocurrió sujetarles. O cuando ellos tenían 14 y por autodeterminación se echaron de novio o novia al más kinky del barrio. Y sus padres ahí aguantaron el miedo. O se compraron el primer coche y salieron de marcha a la fiesta del pueblo al lado y sus padres aguantaron el primer miedo. La autodeterminación siempre va a conllevar el soportar un riesgo, pero claro, una cosa es que el riesgo lo soporten tus padres o lo soportes tú, y otra cosa es que estés dentro de un servicio donde tienes la presión de la familia por le va a pasar esto a la persona o a este participante, a mi hijo, a mi hermano, qué le va a pasar si le dejamos tomar decisiones. ¿Cómo afecta, en general, bajo tu percepción, la familia? Entiendo que hay de todo, pero ¿cómo afecta la familia? ¿Ayuda más? ¿Dificulta más? ¿Algún truquito para trabajar con la familia o tratar a la familia? Pues mira, yo he tenido
Es una gran suerte, ¿eh? Porque yo trabajaba yendo a los domicilios, o sea, me metía en lo que es todo, la mayoría de veces, si no estaban, o sea, si no vivían solos y tal, en lo que es la trama familiar. Yo ha habido momentos en los que ha sido como, madre mía, que me manda a meterme en estos sitios, o sea, hacía un poco de hasta de terapeuta de pareja casi. Em, a ver, creo que la intervención con familias y el trabajo con familias viene muchísimo de la mano del trabajo con la persona, porque pues es lo que hablamos siempre, ¿no? La discapacidad no es, o sea, el contexto discapacita y en el contexto están las personas que están alrededor de esa persona. Entonces, el contexto o como que deprime, no me refiero a depresión, sino que deprime las capacidades o las fomenta. Y eso va a pasar, para mí el trabajo más complicado que he tenido siempre ha sido trabajar con las familias, muchas veces. O sea, yo siempre era como, lo sentía como complicado. ¿Yo qué hacía? Yo cuando empezaban conmigo a trabajar, lo primero que era sentarme a hablar con ellos, o sea, con las familias y decirle, mira, vamos a ver. Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. O sea, yo no voy a pasar por el aro de ciertas cosas. A ver, no se lo decía así, ¿no? Conmigo se trabaja así, así y así, así. Si estés de acuerdo, bien. Y si no estés de acuerdo, probablemente no sea el momento en el que esté en este servicio, ¿no? Porque es que yo he estado en viviendas de entrenamiento donde la familia, vamos, que se quedaban allí a dormir. Yo he hecho guardias. Yo he sido familiar porque yo he hecho guardias telefónicas y yo me pongo en la piel de esas familias, ¿eh? Y yo he habido fines de semana que tenía la guardia telefónica de madre mía, no me dicen si han llegado a casa, porque ahí no había hora, o sea, yo en el vivienda de entrenamiento no había horarios, no había nada, ¿eh? Entonces era como, habrán llegado a casa y era como, venga, Esther, tranquila, si todo va bien, que tienen los recursos, o sea, lo que quiero decir que yo le entiendo ese miedo, entiendo ese pavor, entiendo esa angustia pero es verdad que con las familias, yo, por ejemplo, gran parte de mis sesiones era como si mis sesiones duraban, yo qué sé, imagínate, una hora, yo estaba 15 minutos con las familias trabajando el posesión, ¿no? De me siento con vosotros y me siento con vuestro hijo, hija, hermano, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, creo que las familias, pues igual, hay de todo, ¿no? Creo que hay familias que están muy receptivas y familias que no tanto. Yo cuando una familia considero que pone muchas trabas, pues también se lo digo. Le digo, creo que esto no hay un avance, creo que a lo mejor no es el momento, así, así vas a, no sé, a lo mejor ya después de los años una tiene menos miedo a decir las cosas, que puede ser Sí, también, sí, he de decir que se pero estaba perdiendo, sí. sí, pero igual que te digo eso, creo que si realmente una familia entra en un, o sea, lo que quiero decir, que si tú planteas cuáles son tus metodologías de trabajo, cuál es tu manera de trabajar, cómo tú trabajas, lo que puede pasar o no puede pasar, creo que obviamente el vínculo que tú generes con la familia y la persona es esencial, vamos, básico, también como profesionales tenemos que ser humildes de, si no tenemos un buen vínculo con la familia o la persona, derivar a otra profesional, porque creo que pues, no todo el mundo nos podemos llevar bien con todo el mundo y ya está. O sea, no pasa nada. O no generas un vínculo profesional adecuado, o llega un momento que a lo mejor si llevas mucho tiempo trabajando con esa persona se termina viciando un vínculo, ¿no? Y empiezan a haber como líneas difusas. Entonces creo que también es importante ser humilde en esto y poder decir, oye, mira, pues no, no, lo derivo y tal. Pero creo que para trabajar con las familias hay que partir de la base de presentarles esto, ¿no? Esto es lo que tu hijo quiere, esto es lo que tu hija quiere, lo que tu familiar quiere. eh, Nosotros trabajamos así, ¿estás de acuerdo? O sea, yo me acuerdo perfectamente en la vivienda de entrenamiento que me acuerdo que había una, mira, me acuerdo de una mujer, la madre de uno de los jóvenes que entró a la vivienda de entrenamiento, que siempre me decía, esto, ¿por qué no haces una vivienda de entrenamiento para familias? Era como, por favor, necesitamos que nos ayudes a gestionar, ¿no? Todo este miedo, esto que se remueve, ¿no? Y ella me decía, yo estoy empezando a asumir que una vez que mi hijo sale por la puerta de mi casa, tengo cero control sobre lo que pasa. Y bueno, eso es parte del aprendizaje. Hay familias que lo pueden adquirir y no, hay familias que están en camino y hay otras que les cuesta más, pues como a todo el mundo, ¿no? Bueno, yo creo Pero que sí, el trabajo con familias es difícil. me parece un pensamiento que denota que el trabajo se está haciendo bien,
porque yo tampoco tengo control sobre lo que le pasa a mis padres que no viven conmigo, a mi hermana que no vive conmigo o a mi pareja que ahora está trabajando y yo no tengo ningún control sobre mi Tal pareja que cual. ahora está acá trabajando, precisamente porque son independientes y autónomos. Entonces creo que alguien te diga esa frase quiere decir Sí, que ha aceptado que su hijo es independiente y autónomo y no tiene sí. ningún tipo de control una vez que cruza la puerta, como cualquier persona, vamos a decir, sin una condición o una patología que pueda llevar a una intervención. O sea que creo que ese es Tal el cual, y éxito de no la solo eso, intervención. ¿eh? Yo también digo que ojo con los términos, que, porque decían, es que claro, es que no es autónomo. Digo, claro que es autónomo. Pedir ayuda ya será autónomo en la vida. O sea, yo siempre pongo el ejemplo, yo hay cosas que los bancos, pues yo no tengo ni idea de gestionar cosas de los bancos, pues yo pido ayuda a quien sé que me va a ayudar. ¿Y eso no me hace menos autónoma? Pues no lo sé. Pedir Tengo, ayuda es ser autónoma, es ser independiente en esta vida. Tengo Entonces, yo unas broncas con esto del no ser autónomo cada vez que lo escucho por ahí. Es que no es autónomo, bueno, y ya hay otra por ahí que aquí en España se utiliza mucho, lo digo porque como hay gente de Argentina, aquí en España se utiliza mucho lo de personas válidas y asistidas, que es que me revienta cada vez. ¿Válido para qué? Válido para querer, válido para amar, válido para respirar. Para mí, autónoma es, además, hago una actividad en role-playing cuando doy las formaciones, precisamente para que la gente entienda que autónomo em, si me apuras, cualquier persona que respira ya tiene un nivel de autonomía, aunque sea más bajo, tiene un nivel de autonomía porque tiene la autonomía de respirar. Entonces, de hecho, me viene muy bien para hilar con la siguiente pregunta el tema de los términos. El otro día, hace una semana, me hacían en una entrevista en la radio, que se publicará dentro de un par de semanas, imagino, y me hacían una pregunta y yo quiero trasladártela a ti. Y es, vale, la familia, bien, pero hablabas del contexto y hay una parte del contexto que es la sociedad en la que se mueve la persona ujú. con discapacidad. Em, ¿Cómo trasladamos esto a la sociedad? ¿Cómo sensibilizamos a la sociedad para que reconozca los derechos que tienen las personas con discapacidad? O al menos, no te voy a decir que los reconozca, que sería lo ideal, pero al menos que no los tire para abajo. ¿Cómo trabajamos con la sociedad para que esto pueda llevarse a cabo? Pues mira, yo creo que precisamente la intervención o el modelo de vida independiente tiene mucho que ver con esto y tiene que ver con la visión de no trabajar de puertas para adentro. Me refiero a si yo estoy en un centro ocupacional, si yo estoy, no trabajar de puertas para adentro. Todo lo que se puede hacer de puertas para afuera que implica una sensibilización. Es decir, si yo trabajo en contextos reales, si yo trabajo el manejo del dinero, pero no te digo una vez que de repente digo, venga, hoy voy a hacer el manejo del dinero en tal sitio, sino todo el rato, constantemente. Salgo, ahí hay cierta sensibilización. Yo siempre, y ahí es donde surgen los apoyos naturales, que eso es súper importante. Yo me acuerdo de otra persona con la que trabajaba. A ver, el servicio en el que yo estuve trabajando y este de vida independiente tenía una cosa, y es que trabajamos todo el rato en contexto natural y tenía que ver con la individualización de la intervención, que también es algo muy importante y que no está tan valorado a nivel de ayudas públicas, que eso también es un hándicap muy grande, porque hoy en día, al menos en España, es como a cuantas más personas atiendas, mira qué bien, alegría, ¿no? Y yo creo que hay algo que no es positivo en ello. Creo que una intervención, cuanto más individual, mejor. O sea, si yo voy a clase de guitarra con 5 personas, voy a aprender menos guitarra que si voy a clase individual de guitarra, ¿no? Pues estamos hablando de lo mismo de una intervención de terapia ocupacional o de cualquier otra cosa. A no ser que quieras trabajar otro tipo de habilidades como la socialización o habilidades sociales, ¿vale? Pero como terapeutas ocupacionales, creo que se debería fomentar mucho más esto. Y esto implica también el trabajo en el contexto natural. Primero, porque es más motivante, es más significativo el aprendizaje. Y segundo, porque aparte de trabajar ese tipo de cosas de entrenamiento, trabaja los apoyos naturales. Yo me acuerdo perfectamente que íbamos a comprar al supermercado en el que había una gestión del manejo del dinero, lista de la compra, etcétera, etcétera. Y, y esta persona en un momento me dice, no, Esther, en esta cola de caja no, ahí no, que esta cajera no me cae bien. O sea, porque era una cajera que la apuraba. O sea, era como, bueno, pues dame esto, dame esto. Y dice, vámonos a esta otra. Y ahí tenía un apoyo natural. Era una cajera en la cual tenía la paciencia del mundo, le decía a la persona que estaba detrás apurando a esta persona, espera un segundo, si tienes prisa, ven otra hora, ¿no? Y ahí hay una sensibilización. Es decir, esta persona que forma parte del contexto, que ya no es el contexto familiar, es un contexto, fíjate, de la cajera del súper o el portero de la
el portero del edificio, me da igual, un montón de gente que son apoyos naturales y que lo que implican que esta persona va a ser más autónoma o va a necesitar menos ayuda o lo va a poder hacer em, porque tiene un contexto favorable para él, ¿no? Entonces, ¿cómo sensibilizamos, cómo visibilizamos? Yo creo que hay que salir mucho y hay que salir de todo lo que se pueda de todas las entidades, lo máximo posible. Y trabajar en otros, eso, lo máximo posible, que la entidad sea solamente un lugar al que ir y tomarte un café y el resto fuera. ¿Qué pasa? Que obviamente esto, y yo lo sé por experiencia propia, repercute un poco en la calidad de trabajo de los terapeutas, porque no es lo mismo ir a tu lugar de trabajo en el mismo sitio, no tener que desplazarte, más en Madrid, por ejemplo, imagínate, una ciudad tan grande, ¿no? O sea, entiendo que va en detrimento de otras cosas, claro. Sí, pero yo creo que repercute en el terapeuta que busca estar en un despacho 8 horas al día y que le vengan pacientes de uno en uno o personas de uno en uno. En ese tipo de terapeuta sí, pero también es verdad que hay otro tipo de terapeuta que busca esa intervención ecológica, que busca salir, que busca... y en esos terapeutas no solo no repercute, sino que les potencia y les beneficia mucho más ese trabajo, que desde mi punto de vista es el trabajo del terapeuta, ¿eh? Yo no tiene sentido que Mm. yo te enseñe a ducharte y que luego en tu casa el baño sea diferente al en el cual yo estoy enseñándote, porque entonces la generalización no tiene ningún sentido. Entonces, el terapeuta que sale es realmente, desde mi punto de vista, el terapeuta que realmente está ejerciendo la terapia ocupacional. El otro es uno que hace una intervención que probablemente potencie y ayude ciertas capacidades físicas, cognitivas, sensoriales, pero que a la hora de generalizar la intervención no creo que vaya a conseguir la misma capacidad de independencia que puede conseguir el otro terapeuta, ¿eh? Eh, Totalmente, estoy de acuerdo, sí. vale, pues cogiendo ahora el camino de los terapeutas, nosotros tenemos mucho público estudiante de terapia ocupacional de varias universidades. Enfocándonos un poquito hacia ellos, que a mí me preocupan especialmente, porque cuando yo voy a hablar con ellos, creo que, bueno, pues como cuando cualquiera de nosotros sale de la formación, creo que la visión que tiene la terapia ocupacional no es una visión real, creo que dista mucho la realidad de la académica, entonces estoy especialmente preocupado por ellos, pobres. ¿Qué consideras, o a ver, cómo le damos una vuelta a esto? ¿Qué cosas malas? A mí me gusta enseñarle la realidad. ¿Y qué tiene de malo trabajar como terapeuta ocupacional en algo como esto, a lo que tú te dedicas? ¿Y qué tiene de bueno? Algo malo y algo bueno, porque malo tiene, y esto es lo que no se les cuenta, que es lo que a mí me gusta o me interesa contarlo. Eh, ¿qué tiene de malo esto? Uf, a ver, yo ya te digo que muchos años, o sea, yo soy unos altibajos en mi vida laboral de no me quiero dedicar más a esto. O sea, yo digo, me abro una ferretería, yo qué sé, vendo clavos, mira, 5 clavos, 5 tuercas. O sea, creo que a nivel general, trabajar con personas, ya seas terapeuta o no terapeuta, implica un desgaste, no sé si tanto físico, muy emocional muchas veces. Creo que te tienes que curtir. Bueno, no creo que nunca te curtes, ¿vale? Pero requiere mucho desgasto. Creo que en España, precisamente, el área social no está nada valorada. O sea, eh, muy poco valorada el trabajo que se realiza, los sueldos obviamente son risorios y creo que, a ver, ningún terapeuta se ha metido a estudiar terapia para hacerse rico, ¿vale? Eso está claro. Nadie lo pretende, pero creo que el nivel de exigencia que tenemos, el nivel no sé, de compromiso, el nivel pues de todo lo que tenemos como profesionales no está retribuido a nivel económico, y eso es verdad. Em, Contras también, creo que, por ejemplo, la discapacidad intelectual. O sea, yo siempre, a veces lo pienso, ¿no? Y digo, vale, me acuerdo, es que mira, me acuerdo una vez, ¿os acordáis cuando, no sé si te acuerdas, cuando pusieron los emoticonos este con un bastón de no sé qué? Vale, y yo decía, joder, claro, hay discapacidades y discapacidades, porque la discapacidad física y sensorial, hay una evolución, está vista, no sé qué, y hay discapacidad, como la discapacidad intelectual, que como es como de segundo rango, ¿no? Y eso pasa mucho, es de segundo rango. O
O sea, todo es muchísimo más accesible para las personas con movilidad reducida, con discapacidad física, con discapacidad sensorial. Pero ¿dónde está la discapacidad intelectual? Entonces, todavía es como un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Porque estamos bastante más atrás en muchas cosas. Entonces, eso pues obviamente es como una lucha y hay mucho más estigmas. Yo podría decir que la discapacidad intelectual y salud mental están un poco ahí, ¿no? De venga, vamos a resurgir, vamos a movernos, hay que movilizarse, hay que conseguir cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es un poco la parte negativa, que no sé si decir la negativa, porque también a veces, bueno, sí, porque también a veces uno se cansa de pelear, ¿no? Sí, Creo que como porque terapeutas ocupacionales también me acuerdo en la carrera que nos decía una profesora, dice, no sé qué edad tendría, pero me acuerdo que decía, yo ya me he cansado de pelear por la terapia ocupacional, ahora vosotros que sois jóvenes, peleadlo vosotros. Y lo siento deciros que os va a seguir tocando pelear por esto. Más allá de que hemos ganado mucho espacio en muchas cosas, yo he tenido la gran suerte de trabajar con muchos terapeutas, con muchos profesionales, pero con terapeutas ocupacionales, y creo que estamos ganando espacio, se nos está valorando más por el trabajo que realizamos, pero bueno, seguimos estando ahí un poco, ¿no? De venga, demostrar constantemente lo que hacemos y lo que valemos, ¿no? Como profesionales. no Entonces nos creo que dejes es una... con, no nos dejes ¿Eh? con mal sabor de boca, te iba a pedir también algo bueno. Sí, bueno, un montón de cosas. Creo que, pues mira, igual que te digo esto, te digo que yo me he sentido súper valorada por muchísimos profesionales con los que he trabajado, desde educadores especiales, psicólogos, fisioterapeutas, o sea que creo que en ese sentido, una vez que haces ver, ¿no? lo que sabemos o no sabemos, ¿no? Y que formas parte de un equipo, creo que el poder trabajar de manera interdisciplinarmente es maravilloso. O sea, para mí es lo mejor. Em, Cosas buenas, creo que hay tanto por hacer en la parte de discapacidad intelectual que da muchísimo pie a crecer, a innovar, a crear, y que si das con un lugar, un contexto, un trabajo en el que te permiten eso, es que es súper positivo, ¿no? Porque hay mucho donde ver, hay mucho que hacer, hay mucho que crear, bueno, creo que es muy innovador. Y bueno, es que a mí me parece que es un campo que apasiona, ¿no? A mí es que me gusta mucho, pero... pero bueno, que también obviamente los beneficios que te trae a nivel emocional y cuando tú ves que una persona tiene un objetivo y lo cumple, ¿no? Yo siempre le digo que para mí es como un mimo profesional, o sea, que te sube el ego como profesional, un poco de, oye, venga, va, que no es tu logro, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues si algo has contribuido, entonces sí, hay muchas cosas buenas y se están haciendo muchas cosas que no se estaban haciendo antes, como es la Oficina de Vida Independiente, que se está llevando a cabo con plena inclusión y que hay varias entidades de Madrid federadas. Y, y ha sido el primer año que era un proyecto piloto y se están haciendo un montón de cosas muy novedosas. Genial. Oye, ya para terminar, el objetivo del webinar era pues, conocerte un poco y conocer un poco el modelo de vida independiente porque organizamos en conjunto un curso de vida independiente, trabajar la vida independiente o el modelo de vida independiente desde la terapia ocupacional. Como autora del curso, como docente del curso, como la persona que ha pensado ese curso y ya para terminar, ¿qué, qué es lo que ofreces en ese curso? ¿O qué es lo que van a poder ver los alumnos en ese curso? ¿Cómo está enfocado? ¿Por qué? ¿Por qué alguien que le motiva la discapacidad intelectual, que cree que le encantaría trabajar en discapacidad intelectual? Que yo es una de las preguntas que siempre hago cuando voy a la universidad. Le digo a los alumnos, oye, levantar la mano, ¿cuántos queréis trabajar en salud mental? ¿Cuántos en discapacidad? ¿Cuántos en infantil? Te diría que puede estar la discapacidad intelectual en el top 3 junto con infantil. Los mayores siempre están atrás, el envejecimiento está atrás perdido y salud mental se queda ahí también en la cola. Bueno, pues a esa gente que está pensando trabajar en discapacidad intelectual o gustaría formarse en discapacidad intelectual, ¿qué ofrece en esta formación para poder formarse en el modelo de vida independiente? Bueno, lo primero yo creo que formación parto de ella desde, creo que lo que más puedo aportar yo es la experiencia, que tampoco es que sea yo aquí la más experta del mundo mundial, pero que he tenido la gran suerte de, pues, dedicarme varios años a este campo. Y creo que aparte la visión que yo le quiero dar o que le estoy dando tiene que ver un poco con algo más hacia dónde vamos, ¿no? Y es tan importante que tanto las personas que lleven trabajando ya con personas con discapacidad intelectual como las personas que
a lo mejor son estudiantes y todavía no han empezado a trabajar en discapacidad intelectual, empiecen un poco a ver este tipo de modelo, ¿no? Que viene de hace muchos años atrás, pero que ahora se está empezando como un poquito más a implementar, sobre todo en España, y que se están consiguiendo un montón de hitos, ¿no? Con respecto a este modelo de la discapacidad intelectual. Entonces, para mí es básico aprender de esto y aprender nuevos modelos de intervención y aprender de experiencias que se han desarrollado y se han implementado y que han sido desarrolladas con éxito, ¿no? Entonces, bueno, la idea es estar un poquito, aparte de lo que es la vida independiente, ¿no? Y el modelo de vida independiente, también es importante saber de dónde venimos, porque eso nos ayuda a ver el camino recorrido, que a veces nos abrumamos en dónde estamos y no nos damos cuenta de que hemos recorrido un montón ya. Y también conocer cómo se está actuando ahora y hacia dónde nos vamos dirigiendo, ¿no? Aparte, obviamente, mi idea es dar herramientas de intervención, herramientas de trabajo, pues desde mi experiencia profesional, que creo que eso, pues, yo como persona que he salido a la carrera de terapia ocupacional y me he visto más perdida que nada, tocando todos los palos del mundo, pues yo siempre diré que aprendí realmente a intervenir como terapeuta ocupacional después de la carrera. Por no ser mala, pero lo sentí así, ¿vale? Y eso se aprende mucho pues en cursos fuera de lo que es la universidad, compartiendo con profesionales, compartiendo con terapeutas ocupacionales, no teniendo miedo a compartir tampoco conocimientos, porque creo que esto es muy importante, ¿no? Que a veces somos un poco pues reacios o no lo sé, no nos gusta, ¿no? Es que no quiero, y creo que compartir y ser generosos en eso es muy, muy, muy importante. Y bueno, en este curso, pues mi idea es ser lo más generosa que pueda con toda mi experiencia y lo que yo pueda aportar. Pues ya está, pues ya hemos terminado, Esther. Espero que hayas Ah, estado vale, cómoda. Muchísimas gracias por gracias. contar la experiencia. Yo creo que ha sido un rato agradable, que hemos podido Sí. entender un poco en qué consiste el modelo de vida independiente, un poco las intervenciones que se realizan. Bueno, tu experiencia creo que es muy, muy válida y además es lo que te comentaba en algún momento, va muy acorde también a nuestra filosofía de trabajo, solo que en un área totalmente distinta. Pero bueno, creo que denota pues, tus conocimientos, lo que nos contabas, tu pasión un poco por esa idea de vida independiente. Pues denota las fuerzas de tus intervenciones, por decirlo así. Así que nada, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias a los participantes también. Recordar a los que estáis por aquí que más o menos una semana, semana y media, dependiendo de cómo andemos de curro, os mandaremos el enlace al webinar para que podáis verlo de nuevo, con un código de descuento para quien se quiera apuntar al curso también. Y nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Voy a dejar, si alguien quiere comentar algo, voy a dejar unos minutos de preguntas. Gracias a ti, vale. Ah, yo estoy contestando, Víctor, porque estoy Nada, viendo. nada, tranquila, tranquila. Ah, Estoy mirando en el chat. nada, que yo quería dar las gracias a la gente de Argentina que se ha conectado, que allí son creo que 4 horas menos, y bueno, que también este mensaje llegue internacionalmente bueno, es Sí, genial, ¿no? O sí, sí, sea. sí. Sí. Vale, pues si no hay preguntas, lo dicho, Esther, muchísimas gracias por participar. Ah, y Y está sí, preguntando a ver. que si el curso que dictará es solo para terapeutas ocupacionales. Eso no lo sé, Víctor. Sí, en principio el curso, a ver, la primera edición es solo para terapeutas ocupacionales porque hay un módulo en concreto de intervención para terapia ocupacional. Probablemente, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, en un mes podamos anunciar el mismo curso, pero sin ese módulo de terapia ocupacional y con un módulo que pueda intervenir otro perfil de profesionales, para que todos los profesionales conozcan el modelo de vida independiente, pero pues que un profesional que está interesado en el modelo y no es terapeuta ocupacional no tenga el módulo de terapia ocupacional, sino que no tenga otro módulo. Entonces, probablemente dentro de un mes salga otra edición del curso muy, muy, muy parecida, sin ser específico para terapeutas ocupacionales. Pero este, en principio, la primera edición que tenemos es exclusiva para terapeutas ocupacionales porque tiene un módulo propio de intervención desde terapia ocupacional. Vale, pues nada, si no hay más preguntas, Esther, un placer y nos Igualmente, vemos en muchas el curso. gracias. Gracias a ti. Gracias, un abrazo y buena tarde. Un abrazo, chao.